Bueno, continuando con el curso de circuitos eléctricos, en este tipo de circuitos vamos a dar introducción a lo que es el capacitor y el inductor como nuevos elementos pasivos. Nuevamente, el libro de consulta pues será el Matthews ADQ. En él podrán encontrar más teoría y más ejercicios de, en este caso, pues circuitos de primer orden, pero también vamos a ver circuitos de orden superior. Primero vemos qué es un capacitor. Bueno, como ya lo dije previamente, un capacitor es un elemento pasivo que, a diferencia de la resistencia, almacena energía en su campo eléctrico. Lo vamos a notar en un circuito físico como esta imagen de la izquierda, y en esta parte de la derecha es como lo vamos a encontrar en un esquemático. Como nosotros vamos a estar trabajando con circuitos teóricos, normalmente lo vamos a encontrar con esta notación o con esta notación. Nuevamente tenemos un signo más y por lógica aquí hay un menos, quiere decir que tiene una polarización. En la siguiente imagen se puede ver mejor cómo está compuesto un capacitor. Sabemos que un capacitor son dos placas en la cual se conecta una fuente de voltaje. En esta terminal pues va a ser la carga positiva y en esta la carga negativa. Nuevamente, si nosotros seguimos la convención de la corriente como la hemos visto en el curso de circuitos resistivos, es decir que la corriente fluye entrando por el menos y saliendo por el más, pues este capacitor entonces estaría entrando la corriente por la terminal positiva y saliendo por la terminal negativa, muy parecido al resistor. La fórmula del capacitor será la carga eléctrica, denotada por Q, va a ser igual a una constante de proporcionalidad que nosotros le vamos a llamar capacitancia, que básicamente es el valor del capacitor, y su unidad es el farad, los faradios, y multiplicado por el voltaje que tenga conectado, como por ejemplo en este caso pues la fuente de voltaje. Ahora, es importante conocer la relación corriente y voltaje de un capacitor, puesto que es un poco diferente a la de una resistencia. Recordemos que en una resistencia nosotros decíamos que el voltaje era igual al producto de la corriente por la resistencia, ¿no? En el capacitor pasa un poco diferente, ocurre algo diferente. Vamos a denotar IC como la corriente en el capacitor. Entonces nosotros tenemos que la corriente en el capacitor va a ser igual a la capacitancia que multiplica por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Recordemos que esta capacitancia pues es básicamente el valor del capacitor medido en farads, es una constante, y esta derivada pues simplemente nos denota el cambio que se da en el voltaje con respecto al tiempo. Y el voltaje en el capacitor va a ser el inverso de la capacitancia, que multiplica a la integral desde t0 hasta t. Este t simboliza el tiempo que yo quiera analizar. La integral de la corriente con respecto al tiempo, y a esto hay que sumarle el voltaje que tiene el capacitor inicial, ¿sí? Si obviamente el capacitor se encuentra descargado, por así decirlo, y eso normalmente nos los va a decir el problema, si el capacitor se encuentra descargado en un principio, pues entonces este voltaje sería 0, y entonces este voltaje total del capacitor, vamos a decirlo, sería nada más la inversa de la capacitancia por la integral, y pues sería 0. Ahora, es importante ver esta gráfica donde podemos ver el cambio en el voltaje en el eje de las X y la corriente. Si el cambio es 0, por ejemplo, si esta derivada vale 0, entonces estaríamos aquí, y la corriente también vale 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sin cambio de voltaje, es decir, a un voltaje fijo, a una fuente DC como las que hemos estado trabajando, a un voltaje fijo, entonces no va a haber corriente. Y si nosotros recordamos lo que es el circuito abierto y el cortocircuito, nosotros decíamos que cuando hay un circuito abierto no fluye corriente a través de esa parte del circuito. Entonces nosotros decimos que si un capacitor C1, por ejemplo, está conectado a una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje es invariante en el tiempo, es decir, que su valor permanece constante conforme pase el tiempo, entonces este circuito se puede redibujar simplemente como una fuente de voltaje, y donde se encontraba el capacitor hacemos un circuito abierto. ¿Por qué? Por esta misma gráfica, porque al no haber cambio en el voltaje, que es la derivada, es decir, que se encuentre 0, la corriente se vuelve 0. Entonces este circuito es muy importante porque cuando trabajemos en DC y ya haya pasado tiempo,
entonces el capacitor se comportará como un circuito abierto. Y aquí hay algo teórico que es importante que entendamos, que es que el capacitor no acepta cambios abruptos de voltaje. Esto es básicamente porque, como ya dijimos, el capacitor almacena energía o carga en su campo eléctrico. Entonces es como si tratara de compensar el cambio del voltaje con la carga que ya tiene almacenada. Por eso decimos que el capacitor no acepta cambios abruptos en el voltaje. Ahora, es turno de estudiar un poco acerca del inductor. ¿Cómo lo vamos a notar en un circuito? Por ejemplo, en un circuito físico lo vamos a encontrar de esta manera. Todos estos son inductores. Y de manera teórica, como lo vamos a encontrar en los esquemáticos de los circuitos, pues es de esta forma. La L simboliza la inductancia, que es como la capacitancia pero del inductor, es decir, la inductancia es el valor del inductor como tal. Recordemos que sus unidades están medidos en henrios o henries. Obviamente también va a tener un voltaje que también se va a polarizar parecido a una resistencia, es decir, por donde entra la corriente va a ser el positivo, por donde sale va a ser el negativo, y también va a fluir una corriente. De igual forma, como vimos con el capacitor, la relación corriente y voltaje es diferente a la de la resistencia. Nosotros sabemos que el voltaje en el inductor, denotado por VL, va a ser igual a la inductancia, que ya sabemos que es la constante, el valor del inductor, por el cambio en la corriente con respecto al tiempo. Por eso aquí aparece una derivada. De igual manera, la corriente en el inductor será igual a la inversa de la inductancia, que multiplica a la integral desde t0 hasta t. Recordemos que esta t es al tiempo que yo quiera analizar, del voltaje con respecto al tiempo, más una corriente inicial. Nuevamente, si mi condición inicial es que no haya corriente, pues entonces esta corriente se vuelve cero y la corriente en el inductor se volvería simplemente el inverso de la inductancia por la integral ya antes mencionada. Y también es importante ver la gráfica y cómo se comporta. Aquí vamos a hacer un análisis muy parecido al del capacitor para entenderlo. Aquí nos dice que en el eje X está el cambio en la corriente y en el eje de las Y pues está el voltaje, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos esta derivada cero, ¿sí? Es decir, que no haya cambio en la corriente, es decir, una corriente constante, nos encontraríamos en este punto de la gráfica, en cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay una corriente variable, el voltaje también es cero. Esto quiere decir que pasa algo similar con el capacitor, solo que ahora cuando nosotros tenemos un inductor conectando a una fuente de corriente o de voltaje, como es en este caso, pues va a propiciar una corriente constante también, puesto que esto no varía en el tiempo. Entonces, cuando esto pasa, decimos que el inductor no tiene voltaje, pero sí tiene corriente, entonces no puede ser un circuito abierto. Esto se tendría que convertir a un cortocircuito, como también lo conocíamos como un cable. Entonces, decimos que cuando nosotros tenemos una fuente continua, no importa si es de voltaje o es de corriente, entonces el inductor se comportará como un cortocircuito. Y de manera teórica, pues aquí tenemos que el inductor no soporta cambios abruptos de corriente. Esto tiene que ver con que, al igual que el capacitor, el inductor almacena energía, pero ahora en un campo magnético. Entonces, no acepta cambios abruptos de corriente porque este almacenamiento de energía va a ayudar a compensar ese cambio abrupto. Obviamente esto es en lapsos de tiempos muy pequeños. Y con esto tendríamos la breve introducción a lo que son dos elementos nuevos, ¿no? El capacitor y el inductor. Si requieren mayor teoría acerca de cómo está formado un capacitor, cómo está conformado un inductor, pues siempre se recomienda leer lo que son los autores. También saber que vamos a empezar con lo que es el circuito RC, el circuito RL, y cuando tengamos bien entendido estos dos tipos de circuitos, pues vamos a continuar con los circuitos de segundo orden RLC. Cabe recalcar que es muy importante que antes de empezar a intentar analizar este tipo de circuitos tengan ya dominado lo que es un circuito resistivo, puesto que las leyes y los teoremas son los mismos, se aplican de la misma manera, solo que ahora con ecuaciones que implican derivadas.
También se va a explicar paso a paso de dónde salen las ecuaciones diferenciales para aquellos que les gustan las matemáticas o aquellos que ya han visto un curso previo de ecuaciones diferenciales. Se demostrarán esas ecuaciones, pero también se darán las fórmulas que son necesarias para un análisis pertinente. No es necesario que sepan demostrar las ecuaciones diferenciales, sin embargo se recomienda saber de dónde viene, puesto que si se quieren dedicar a la investigación, pues es necesario tener todo el conocimiento, ¿no? De esta manera damos por concluido este video.